Queremos saludarte, mi apreciado hermano y amigo, en este precioso día, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso en la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos una vez más con el pastor Jesús Rodríguez, pastor del Distrito Oriente de Ibagué. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Ángel. A ustedes, queridos amigos, gracias por estar pendientes de este programa. Lección número 8 para el 24 de febrero, titulada Sabiduría para vivir con rectitud, pastor. Precioso título para una linda lección. ¿Qué tal, pastor, si nos dirige en oración antes de iniciar? Vamos a orar juntos. Querido Señor, a esta hora queremos aprovechar para pedir la bendición tuya, pedir sabiduría, como tu palabra considera que es importante. Tú impartes sabiduría sobre los que necesitan. Entonces, Señor, hazlo con nosotros a esta hora y con cada uno de los amigos y hermanos en diferentes lugares que necesitan orientación tuya para compartir esta palabra con otros. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, el tema de la sabiduría no está de moda. La gente anda buscando no sabiduría, la gente anda buscando felicidad, cómo ser feliz. Sin embargo, durante la semana vamos a estar estudiando 12 salmos que hablan de sabiduría. La sabiduría presentada como un camino para que el ser humano pueda encontrar la felicidad. Me llama la atención, apreciado pastor, definiciones de sabiduría. Regálenos una definición. Bueno, sabiduría es entonces la capacidad de guardar fielmente los principios eternos de Dios. Gracias, pastor. Proverbios capítulo 1, versículo 7 tiene una definición muy clásica. La sabiduría es el temor al Señor. Tiene que ver con la fidelidad que guardamos hacia la palabra de Dios. Ahora, pastor, Esdras, quien se le considera que fue la persona que recopiló los salmos y organizó los salmos, hizo algo bien interesante. Los 3 principales salmos que hablan de sabiduría para vivir una vida recta, los organiza de una forma, podríamos decir, numéricamente aceptable para que lo memoricemos. El Salmo número 1, el Salmo número 19 y el Salmo número 119. Ahora, mis apreciados, el Salmo 119, cuando yo veo la palabra 119, pastor, llega a mi mente el 911, ¿cierto? Un número muy utilizado en los Estados Unidos. Es el número que utilizan las personas para pedir ayuda en medio de una emergencia. Entonces yo he considerado que el Salmo, no 911, sino el Salmo 119, o sea, invertido, es el Salmo que si nosotros guardamos, no vamos a necesitar pedir auxilio, porque viviremos vidas rectas delante de los ojos de Dios. Háblenos un poquito, pastor, acerca de ese precioso Salmo, el Salmo 119, el más largo. Claro que sí, pastor. Perfecto, el más largo que la Biblia tiene. Sin embargo, queridos amigos, mira, yo creo que ya ustedes tienen claro, en el concepto bíblico, sabiduría va ligada con obediencia. Permítame hago énfasis en un aspecto, con el fin de que podamos unir el concepto de la lección. Tal vez lo que nosotros hemos escuchado decir es que alguien es sabio cuando hace algo bien hecho. ¡Wow! ¡Qué sabio! Conocimiento. Conocimiento, sí. Uy, esa persona, qué exposición la que hizo. Ese hombre es muy sabio. Pero no es exactamente eso a lo que se refiere la Biblia. En la Biblia, sabiduría es obediencia. Sabiduría es la capacidad de guardar fielmente los principios eternos de Dios. Sabiduría es temor. Temor necesariamente no miedo, sino temor es obediencia. Es la capacidad de acercarnos a Dios. Por eso el Salmo 119, pastor, es el salmo predilecto en relación con la obediencia a los principios eternos de Dios. No podríamos pasar por alto lo que el Salmo 119 enseña. ¿Qué dice el Salmo 119, pastor? Dice, por lo menos en los primeros 16 versículos que tal vez ustedes lo leyeron, en esos versículos el Salmo 119 se compromete a darle 2 respuestas al lector. La primera, ¿cómo guardar los mandamientos para ser sabios? Y segundo, ¿cuál es el resultado de guardar esos mandamientos? Entonces, el autor bíblico dice que para guardar los mandamientos y lograr ser personas sabias, necesitaremos hacerlo con corazón sincero. Eso dice el versículo 7. El versículo 12 dice que aprendiéndolos de memoria. En el Antiguo Testamento era común que la gente aprendiera de memoria grandes porciones de la Biblia.
como lo hacían los niños en los primeros 12 años, aprender de memoria el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Así que aprender de memoria la Biblia, los Salmos también trae capacidad para obedecerlos. Y finalmente, meditando en ello, dice el versículo número 15. Y si hacemos eso, queridos, el resultado va a ser que usted y yo somos personas sabias. Entonces el autor bíblico dice que el versículo 6, que cuando obedecemos a Dios no nos da vergüenza, pues no tenemos ningún temor. Y finalmente el autor dice para poder no pecar, dice el versículo 11 y el versículo 16, para vivir en completa paz. ¿Sabe, Pastor Ángel? Paz es lo que la mayoría de personas nos gustaría tener, es lo que el mundo quiere tener, es lo que vive hoy la gente, lo que proclaman hoy los colombianos: paz, paz. Y de antemano, pastor, en el contexto judío, paz no es ausencia de conflicto, sino que paz está rodeado, la palabra shalom, con alimento, con prosperidad, con tranquilidad, con relaciones interpersonales, con ausencia de guerra. O sea, es un paquete. Es un paquete, sin duda alguna. Entonces, aquí paz es como lo dijese el versículo 165 del capítulo 119. Mucha paz gozan los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. O sea, que la paz está directamente relacionada con la obediencia. Yo no puedo ser desobediente y esperar vivir en paz. Necesariamente, para vivir en paz, debo depender de la obediencia total a los mandamientos de Dios. El salmista David dice, en el mismo salmo, dice que él se deleita en la ley de Jehová, que en la ley de Dios está su delicia. Esa delicia es el resultado de la obediencia. Es como decir, vivimos en libertad, vivo feliz, vivo contento. Así que ahora la felicidad sí sería real si guardamos los mandamientos de Dios. Perfecto, pastor. 176 versículos, Salmo 119, una apología a los mandamientos. A los mandamientos, sin duda. Perfecto. Y a la sabiduría. Ahora, mis apreciados, el tema, pastor, de vivir sabiamente la vida tiene que ver con los mandamientos, pero también el Salmo 90 nos da otro pincelazo. Yo creo que esto es como un cuadro, como un rompecabezas. Estos 12 salmos que vamos a estar estudiando van a estar armando el rompecabezas. Así que el Salmo 90, muy conocido, muy leído, muy estudiado, pastor. En especial el versículo 10, dice la palabra de Dios: los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80. Pero pareciera que esos días son fortaleza, molestia, trabajo. Pronto pasa, volamos y se va. Déjame decirles, mis apreciados hermanos, que la vida del ser humano es efímera. Santiago más adelante dice en el capítulo 4 que la vida del ser humano es como la nieblina, que pronto llega, se desvanece y desaparece. Inevitablemente, mis apreciados hermanos, en el camino de la eternidad, 70, 80 años es como un abrir y cerrar de un ojos, un parpadear. Ahora, ¿cómo vivir bien esos 80 años? ¿Cómo vivir esos 70 años? Hace unos días, pastor, yo reflexionaba en mi edad y yo pensaba, estoy más cerca ya de la tumba que del día en que nací, porque ya pasé el límite de los 40 años, pastor. Ahora, ¿cómo vivir sabiamente? Como dijo el salmista, ¿cierto? Enséñanos a contar esos días, ¿cierto? Por supuesto, el salmista, pastor, no estaba pensando en decir primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. El salmista estaba más bien diciéndonos, enséñanos a pensar que nuestros años son limitados. No tenemos una vida ilimitada. Así que tenemos que vivir sabiamente cada día, pastor. Y yo pensaba, ¿qué es vivir sabiamente cada día? Y disfrutar el espacio que Dios nos regala o nos presta a los hijos. Porque ellos nacen, crecen, se hacen adultos y se van. Y se van pronto. Así que si tienes hijos, vive sabiamente. Cuenta tus días con tus hijos. Disfrútalos en horas de la mañana, en horas de la noche, el día libre. Enséñales el camino del Señor. Ahora, pastor,
Tal vez alguien me dice acá, pastor, yo no tengo hijos. ¿Cómo es contar sabiamente? ¿Cómo es contar nuestros días con nuestra familia, ¿cierto? Con nuestros padres? Lamentablemente muchos de nosotros queremos ser sabios con nuestros padres cuando ya no están en vida, cuando ya han descansado, están en la tumba. Entonces yo considero, pastor, que dentro de ese pensamiento, contar los días, está el disfrutar con la esposa que Dios nos ha dado, el disfrutar y enseñar a nuestros hijos y guiarlos por el camino del Señor, el estar pendiente de nuestros padres, llamarles, orarles, expresarles, decirles cuánto les amamos, cuánto les queremos. Yo creo que el salmista no estaba pensando en contar los días para que nos diera miedo o susto, porque ya nos quedan pocos. En el caso en el que tiene 50, 60, 70, 80 años, ¿cierto? Se asusta, dice el salmista, dijo, Señor, son 70 años, yo tengo 75, estoy viviendo horas extras. No consiste en tener miedo a la muerte, mis apreciados. Más bien consiste en vivir sabiamente, en obediencia a la palabra de Dios, pero también vivir sabiamente en aprovechar cada minuto de existencia que Dios nos ha dado con lo que Dios nos ha regalado, pastor. Ahora, en esos 70, 80 años que el Señor nos da, mis apreciados hermanos, suceden momentos alegres, momentos tristes, momentos difíciles, momentos buenos. Pero la lección nos regalaba algo especial, ¿cierto? Momentos de prueba, pastor. Ese tema es bien complicado, el tema de las pruebas, ¿cierto? El Señor no tienta, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, el Señor no tienta, pero el Señor prueba, ¿cierto? Y esa palabra prueba como que no afina con nuestros oídos. Ante todo porque ninguno quisiéramos pasar por ahí, pastor. La mayoría de nosotros quisiéramos vivir vidas ricas, chéveres, que no nos pasara nada. Es que hasta cuando uno lo emplea, ¿cierto? Y le dicen 3 meses el periodo de prueba, eso asusta. Sin duda alguna. Sin embargo, la lección, ya ahora en el Salmo 81, el autor se detiene para hacer uso del término prueba. Es una palabra hebrea que puede traducirse como purificar. También puede significar como refinar o purgar. La purga, lo que nosotros consumimos para eliminar ciertos desechos. Bueno, la prueba es algo parecido, es una purga, es un proceso para refinar, para purificar. Entonces aquí Dios lo que está diciendo es, yo quise llevarlos a Meriba, es un término en el Antiguo Testamento para decir que es un lugar de rebelión donde los israelitas se rebelaron contra Dios, pero yo los llevé a ese lugar, dice el versículo 7 y 8 del Salmo 81, que yo los llevé a ese lugar para probarlos. Quise probarlos ahí en Meriba, lo que el autor menciona. Aquí, queridos, ya Dios está diciendo que la vida, aunque sea efímera, corta, el ser humano necesita pruebas para poder ser sabio, para lograr caminar en rectitud, como dijese la lección de esta semana. Así que las pruebas forman parte de ese proceso, pastor. Necesariamente forman parte de ese proceso. Es más, hay 2 conceptos que me gustan. En el versículo 7, quiero que usted pueda leerlo en sus Biblias. Estoy hablando del Salmo 81, versículo 7. 2 conceptos que me gustan aquí. El versículo dice, en tu angustia clamaste a mí y yo te salvé. Desde el centro del trueno te respondí y junto a las aguas de Meriba te puse a prueba. Estoy leyendo la versión contemporánea, por si el caso. Queridos, ¿qué está diciendo la Biblia allí? Está diciendo por lo menos que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento pasó por un momento difícil, el llamado Meriba, que fue justamente el resultado de su propia rebelión. Nosotros no deberíamos caer ahí. Así que el primer principio que aparece allí es, usted y yo no estamos llamados a repetir los errores pasados. Segundo, a pesar de las fallas que tuvo este pueblo y a pesar de los errores que usted y yo tal vez podamos cometer y a pesar de los momentos duros que pasamos, de las pruebas que necesita nuestra vida para refinar nuestro carácter, para purificarnos, el autor dice, tú clamaste a mí y yo te salvé. Es decir, Dios no nos abandona en medio de cada circunstancia, por más difícil que sea.
ya fuese porque yo mismo me meto ahí entre el fuego y la aflicción o porque Dios me coloque. Dios siempre estará ahí para ayudarme. Gracias, pastor. Hace algunos años, pastor, llegó una lección titulada El Crisol. Muy buena. Muy buena. Yo guardo aún todavía el 3 en 1. Y prácticamente la introducción de la lección era que para el oro ser refinado, ¿cierto?, tenía que pasar por fuegos. Y entonces el escritor decía que ese fuego significaba el fuego de la prueba, ¿cierto?, que para nosotros convertirnos en una preciosa joya para el reino de los cielos, muchas veces tenemos que pasar por el fuego, ¿cierto? Nadie quiere estar en el crisol, pero hace parte de la experiencia del ser humano. Y luego, pastor, llegó a mi mente también una revista que leí hace muchos años, una revista Mundo Adventista. Y entonces la revista Mundo Adventista, mis apreciados hermanos, decía que la piedra es cortada en la montaña como una piedra áspera, como una piedra que corta, como una piedra con muchos rudimentos. Pero que cuando la piedra empieza a descender, porque el agua la empieza a bajar río abajo, quebrada abajo, va golpeándose, va golpeando. Y cuando tú vas al río, pastor, y vas ya a la playa, encuentras piedras lisitas, ¿cierto? Que uno se las quiere llevar para la casa para, no sé, machacar, ¿cierto? Para el decoro. Pero esa piedra no siempre fue lisa, no fue cortada así, ¿cierto? El camino de la vida de la piedra limó las puntas que cortaba. Entonces yo creo que en el camino de la vida, pastor, el Señor, como dice el salmista, nos va refinando, ¿cierto?, por medio de las pruebas. Hablando, mi apreciado pastor, de sabiduría para vivir una vida recta, el salmista en el Salmo 141 eleva una oración especial, mis apreciados hermanos. Una oración muy especial, porque en esta oración él pide protección para no caer en tentación, mis apreciados hermanos, en las tentaciones internas y en las tentaciones externas. Las externas, pastor, las que recibimos por medio de nuestros sentidos, lo que vemos, de los que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que comemos. Y las tentaciones internas, lo que está guardado en nuestro consciente o en nuestro inconsciente. Ahora, el salmista dice que el Señor le guarde de no caer en tentación, porque el salmista siente alguna inclinación, mi apreciado pastor, para coger por el camino de los pecadores. Coger por el camino del mal. Entonces él dice: Señor, guarda mi corazón, dame dominio propio. En otras palabras, de antemano, corazón en el contexto judío no tiene que ver con este órgano, ¿cierto?, que bombea sangre a todo el cuerpo. Corazón tiene que ver con la mente. El salmista dice: Señor, guarda mi corazón, guarda mi mente, ¿cierto? Guarda mi mente de esas tentaciones externas y esas tentaciones internas para no coger por el camino del mal. Me llama la atención, mis apreciados hermanos, que el salmista presenta en este salmo, el Salmo 141, 3 aspectos bien interesantes. Primero, el corazón se inclina hacia el mal. Primera parte, ¿cierto? Algo del psique, de la mente. Segundo, el corazón practica el mal, ya una acción. Y la tercera acción, el corazón come manjar con los malvados. Y cuando yo estudiaba la lección, pastor, vino a mi mente el Salmo número 1. Un salmo muy conocido por todos nosotros. Creo que ese salmo está en nuestra mente, ¿cierto? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primero, consejo, algo mental. Pero la segunda parte dice: ni se detuvo en camino de pecadores. Tercero, ni se sentó en silla de escarnecedores. O sea que prácticamente hay una conexión entre lo que el salmista expresó en el Salmo 141, pastor, y ahora lo que el salmista está expresando o expresó con antelación en el Salmo 1, ¿cierto? El salmista dice: lo primero que puede pasar es que los consejos lleguen a mi mente y mi corazón tenga una inclinación hacia el mal. Lo segundo que pueda pasar es que esa inclinación se convierta en una acción. Pero lo más terrible que me podría llegar a pasar es que me quede gustando, ¿cierto? Que tal vez el desobedecer los mandamientos o el no vivir una vida recta o el coger el camino de los malvados me quede gustando, porque ya estaría entrando
en un pecado contra el Espíritu Santo, que es quien nos dice qué está mal y qué está bien. Ahora, pastor, hemos estado estudiando acerca de la sabiduría a la hora de guardar los mandamientos, hemos estado estudiando acerca de vivir sabiamente, ¿cierto? Hemos estado estudiando acerca de las pruebas que el Señor nos coloca para refinarnos, hemos estado estudiando acerca de coger el buen camino. ¿Habrá alguna recompensa final, pastor? Claro que sí, pastor, debe haberla, ¿no? Porque me llama la atención, pastor, porque la lección de la semana pasada, de la semana antepasada, decía que el salmista estuvo hasta inclinado a coger el camino del mal, ¿cierto? Porque veía la prosperidad de los malos, ¿cierto? Mientras las vacas de los malos estaban gordas y rebosantes, las de ellos estaban... ¿Habrá alguna recompensa, pastor? Sí, claro, pastor. Así es, el Salmo 1, que usted acaba de mencionar, el Salmo 112 y el Salmo 128. Esos tres salmos son los salmos que hablan de la recompensa de la fidelidad. Entonces el versículo 3 del Salmo 101 dice que será como un árbol plantado. Y la figura que utiliza el salmista allí, él es un buen agricultor, sabe lo que significa un árbol que esté bien plantado, que tenga buenas raíces, que en medio de los veranos fuertes el árbol mantenga verde y que a la vez dé frutos. Porque está plantado junto a corrientes de agua viva. Porque está plantado junto a corrientes de agua, es decir, tiene muy buenas raíces, se absorbe lo suficiente para mantenerse completamente verde. A esa figura el autor le suma lo que dice el versículo 112, el capítulo 112, perdón, que dice que entonces los tales, sus hijos son bendecidos, sus casas son bendecidas y además de eso el autor dice no tendrán problemas. Y si añadimos a eso el Salmo 128 que dice que todo lo que usted haga le va a ir bien, que su esposa será como una vid fructífera, que sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa, que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces, el autor bíblico está diciendo, cuando usted y yo decidimos caminar por la senda de la obediencia, por la senda de la sabiduría, el resultado que Dios tiene para quienes deciden caminar en obediencia son resultados completamente, ¿cómo lo diría Pablo? ¿No? Ni siquiera por la mente del ser humano han pasado, ¿no? Por si al caso, eso es la forma como termina la Biblia diciendo, bienaventurados los que han lavado sus ropas para tener derecho a entrar por el árbol de la vida, comer del árbol de la vida, y todas esas figuras bíblicas de Apocalipsis que mencionan acerca de la recompensa de los justos, pues justamente es para aquellos que deciden vivir en rectitud. Inevitablemente, mis apreciados hermanos y amigos, Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Aunque pareciera que en el camino de los 70, 80 años tú no pudieras ver de forma tangible esas recompensas, el Señor tiene preparado un mundo especial, una vida eterna, un mundo más allá, donde cada uno de los hijos que son fieles al Señor recibirá 100 veces más la vida eterna. Así lo ha prometido el Señor. Hay una invitación especial para ti, mi apreciado hermano y hermana. Sabiduría, la necesidad de vivir una vida de experiencia íntima y profunda con el Señor, que nos ayude a guardar los mandamientos y que nos lleve a vivir cada instante del paso que Dios nos ha regalado en esta tierra. Vive una vida sabia durante esta semana, sé fiel a los mandamientos, disfruta con las personas que están alrededor. Al fin y al cabo, como diría pastor Salomón, terminando su libro de sabiduría, Eclesiastés, el fin del discurso es este: guarda los mandamientos, porque ese es el todo del ser humano. Dios te bendiga, mi apreciado hermano, Dios te guarde. Bendiciones. Gracias, pastor, por acompañarnos. ¿Qué tal si nos dirige en oración, mi paz? Ok, pastor, muchas gracias. Bien, queridos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar juntos, vamos a pedir la bendición del Señor. Querido Dios, gracias por el estudio de tu palabra a esta hora. Gracias porque nos ha permitido entender que la única forma de ser sabios es obedeciendo tus mandamientos, que el resultado de la obediencia
es la gratificación, la recompensa que tú tienes para tus hijos, la oportunidad de disfrutar contigo la eternidad, el privilegio que tenemos de disfrutar la compañía tuya por la eternidad. Tal vez haya alguien aquí ahora mismo diciendo, Señor, ayúdame entonces a ser fiel a tus mandamientos, permítame vivir en armonía con tus principios eternos. Entonces, Señor, que ese hijito tuyo, al igual que nosotros que nos unimos a ese mismo deseo, permítanos vivir más cerca de ti para ser más semejantes al Dios Todopoderoso. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hasta una próxima emisión de este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso en la escuela sabática. Bendiciones.